Que Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Gracias a Dios por este momento donde podemos aprender más de la palabra. Qué bueno que nos puedan estar acompañando. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este mensaje. El propósito nuestro es compartir la palabra para que juntos crezcamos y para cumplir con esa comisión, la gran comisión que nos dejó el Señor Jesús, de predicar el Evangelio a toda criatura, dando a conocer la bondad de Jesucristo, la misericordia de Jesús para todo aquel que cree. Y seguimos en esa tarea con mucho gozo, seguimos en esa tarea sabiendo pues de que es la voluntad de Dios. Vamos a orar y luego vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos en tu nombre. Tu palabra dice, Señor, que donde 2 o 3 estemos reunidos, allí estás tú. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, te adoramos y te exaltamos. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Te rogamos que nos ayudes, que nos des la victoria en todo momento, en toda circunstancia. Señor, te pedimos, Padre Santo, de que en esta hora tú ministres a tu pueblo, ministres a tus hijos, que tu palabra llegue a los corazones. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, caiga en terreno fértil. Que nuestro corazón sea terreno fértil para que tu palabra pueda llevar mucho fruto en nuestra vida. En el nombre de Jesús, reprende al enemigo, reprende toda obra de Satanás. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Trae tu palabra, que podamos ser edificados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, para dar inicio en la carta de Judas. Es una carta que solo tiene un capítulo y se encuentra exactamente antes de Apocalipsis. Es la carta que está exactamente antes, inmediatamente antes de Apocalipsis. Judas, y vamos a leer el versículo 3. Solo tiene un capítulo. Versículo 3 de Judas. Dice la Biblia: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Hasta ahí dejamos. Solo leemos ese versículo. El tema para esta mañana es la lucha del creyente. La lucha del creyente. La vida cristiana es más que sí, una apariencia. Debe ser una calidad de vida. No vivimos para el mundo, sino que vivimos para Dios. Y pues ha sido motivo de controversia, voy a decir, motivo de controversia. La vida cristiana, la moda evangélica, permítame usar esa palabra. Porque pues sí, los creyentes se supone pues que tenemos que tener un estilo de vida singular, diferente al mundo. Ahora pues han habido muchas interpretaciones de la vida cristiana, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, y ahí pues caen las críticas, ¿verdad?,
creyentes, unos creyentes criticando a otros creyentes. No, porque ellos son así, los otros son así, y hay pues malos entendidos. Pero lo que nosotros debemos, el enfoque nuestro como creyentes debe ser la palabra de Dios. Y no tenemos que permitir que las modas terrenales nos influyan en nuestra mente, influyan en nuestra conducta, sino lo que debe influir en nuestra conducta es la palabra de Dios. Es lo que debemos nosotros seguir. Debe ser nuestro ejemplo. Ya hemos dicho en otras oportunidades que el mejor ejemplo que tenemos es la conducta del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a marcar un momento determinado en la historia de la humanidad. Fue en contra de toda situación religiosa. En el momento que Jesús vino y cuando Él comenzó a enseñarnos el Evangelio, la misericordia, el perdón, alborotó a toda la situación religiosa de esa época. Estaban los maestros de la ley, estaban los fariseos, estaban los escribas. Fíjense los escribas. Los escribas, como dice su nombre, eran los que escribían. Muchos de los escritos de la Biblia fueron tomados de esos documentos de los escribas. Ellos, cuando iban a escribir la Biblia, va a parecer un poco exagerado, pero así era. Cuando ellos estaban traduciendo y escribiendo los versículos en esos famosos papiros, ellos se bañaban como 3 o 4 veces en ese mismo ratito. Entonces, antes de escribir, ellos se iban a bañar como 4 o 5 veces, porque ellos querían estar purificados. Pues no es que estuviera mal, pero Jesús nos vino a enseñar que la purificación es la del corazón, no es la externa. Estoy dando un ejemplo de cómo eran ellos de religiosos. Ahora, pues no quiere decir que nos vamos a descuidar en lo físico también, claro que no. Todos entendemos las normas de higiene, cómo deben ser. Entonces debemos mantenerlas. Pero lo que Jesús verdaderamente valora y lo que el Señor nos enseñó son conductas del corazón. El Señor reprendió a los fariseos porque les dijo: ustedes son hipócritas porque ustedes limpian lo de afuera del vaso. Son sepulcros blanqueados, como los cementerios, ¿verdad? Que alguien puede llegar a arreglar el pedazo donde está un muerto y puede cortar el zacate, puede pintar ¿cómo se llama esa placa que ponen? Epitafio, no sé cómo. Entonces, pero por fuera se ve bonito, pero les aseguro que por dentro es desagradable lo que hay. Entonces ese fue la enseñanza de Cristo. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven bien bonitos, pero por dentro hay corrupción. Y en otra oportunidad criticaron a los apóstoles porque no se lavaban las manos para comer. Y estaban criticándolos, y el Señor les dijo: no es lo que entra en el hombre lo que le contamina, sino lo que sale del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, del corazón salen los adulterios, etc. Entonces, todas esas enseñanzas del Maestro
claramente nos dejan ver que debemos cuidar nuestra conducta como creyentes, comenzando desde adentro, de adentro para afuera, lo que hay en nuestro corazón, cuáles son nuestros pensamientos. Y fíjense cómo son las cosas. No puede ser que nuestra conducta física, que nuestra conducta externa, no puede ser que sea diferente a nuestra conducta interior. Tendríamos que ser unos verdaderos maestros de la actuación. Y eso no puede ser. Entonces, ¿qué significa? Generalmente, lo que una persona evidencia, casi siempre es lo que hay en el corazón. Casi siempre. Entonces, lo que evidenciamos, la conducta que tenemos, es una muestra de lo que hay adentro, de lo que hay en nuestra mente y de lo que hay en nuestro corazón. Eso es. Una persona odia a medio mundo, tiene odio en su corazón. Una persona, sí, critica a su prójimo, eso tiene en su corazón, un corazón lleno de enojo. No puede decir, no, yo en mi vida soy feliz porque tal y tal cosa. No es cierto. Está evidenciando lo que es. Lo que hay dentro es lo que evidencia. Jesús dijo, del corazón salen, dice, salen los malos pensamientos, salen las malas conductas, los adulterios, los asesinatos. Entonces es lo que está dentro del corazón. Y por eso, hermanos, dije al principio que ha habido controversias en las iglesias, porque las iglesias, y lo hablo pues porque es lo que yo sé, lo que yo he vivido, lo que yo he visto. Las iglesias han tratado de cambiar las conductas de las personas como que fueran soldados, como terapias, ¿verdad? Como las guerrillas, le dice, vamos a ganar y vamos a vencer la oligarquía y vamos a terminar con la pobreza y todo, ¿verdad? Sí, y dicen el nombre de su ejército y entonces están, permítame la palabra, están terapiados. Entonces las iglesias, se los digo porque es lo que yo he visto, las iglesias han hecho eso por muchos años con los miembros con sus miembros. Entonces es como una terapia física nada más, pero no se han enfocado en el interior. No se han enfocado en el corazón. Han querido cambiar solo las modas, ¿verdad? Como un robot. No, hay que vestirse así porque es domingo. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Oh, no, usted no puede hacer eso. No, sí, ajá. Y una serie de conductas como hacían los fariseos, ponían cargas en las personas. El Señor les dijo, ustedes ponen cargas en las personas que ustedes no quieren tocar ni con un dedo. O sea, esas conductas, por eso dice la Biblia, la religión mata, dice Pablo. Dice, la religión mata, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Porque todas esas conductas, llega un momento que la persona no puede ya. No puede estarse comportando como un robot. Es como que nos metieran a nosotros a querer dormir, ¿verdad? En un cuartito. Supóngase usted que tratemos de dormir de pie en un cuartito donde solo quepa un cuerpo, una persona. ¿Verdad? No vamos a durar ni 2 días, ni 2 noches. Porque quiere que el cuerpo, que nosotros estuviéramos ahí, ¿verdad? Eso es antinatural, no se puede descansar así. Entonces las reglas de las iglesias así son. Muchas cosas cuadradas, ¿verdad? Lo que tiene que ser así, que tiene que portarse así. Sí, usted no es cristiano. Un día que falte la iglesia, usted no es cristiano. No es así. Por eso Jesús vino a cambiar todo eso. El Señor dijo, he venido a que tengan una vida de calidad. Que no nos sintamos como que vamos a la iglesia, como que vamos a un castigo de no, sino que vivamos, que respiremos.
que seamos personas que se gocen por el regalo de Dios, que nos alegremos por lo que Dios ha hecho, por la bendición de que Él nos ha salvado. Entonces, hablando de eso, aquí Judas, pues obviamente tenemos que aclarar que este Judas no es el traidor. Este Judas no es el traidor. Acordémonos que Judas Iscariote, casi inmediatamente después de haber traicionado al maestro, él se suicidó. Dice la Biblia que se ahorcó. Además, este Judas fue escrito muchos años después de esos acontecimientos, ¿verdad? Así que este Judas también era hermano de Jesús en la carne. Era otro de los hijos de María y también de Santiago. La carta de Santiago también, el escritor Santiago era hermano de Jesús en la carne. Y juntamente con Judas, los tres eran hermanos. Bueno, Judas escribe aquí, en el 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La vida cristiana representa, como dije el tema, muchas veces representa una lucha. La lucha es, ya vamos a ver, por diferentes factores que se oponen al creyente. Así como Jesús tuvo oposición, así el creyente, nosotros los que seguimos a Jesús, tendremos oposición. El Señor tuvo aflicción, pero Él venció. Y así el Señor prometió que si nosotros teníamos aflicción, Él ya había vencido. Así como había vencido, nosotros también venceríamos. Entonces, ahora, pues Judas nos invita o nos motiva. Dice que contendáis ardientemente. Hay otra versión que es la Nueva Versión Internacional que dice luchen. Dice, los invito, o dice más bien, los exhorto a que luchen vigorosamente por la fe que les ha sido dada. Se entiende esa frase, luchar vigorosamente, con ganas, con empeño, por el Evangelio de Cristo, por lo que de Él hemos recibido. Y una lucha, vamos a poner un ejemplo bien común, que todos conocemos, los partidos de fútbol. Me gusta hablar así porque así es el mismo idioma, todos entendemos. Pero ¿cómo juegan los muchachos en una semifinal? O en una final. ¿Cómo juegan? Ellos le meten, pero con todo, ¿verdad? Como que si fuera el último partido de su vida. Eso es luchar vigorosamente. O los boxeadores, ¿verdad? Se dan con todo ahí. Entonces, es una forma, es una figura que utiliza Judas para que nosotros no permitamos que los factores que están en contra nos detengan. Son tres factores principales. Son tres aspectos principales los que se oponen a nosotros. Y eso ya ustedes ya lo saben, pero lo vamos a hacer una retroalimentación. Los factores son el mundo, Satanás y la carne. Son los tres enemigos principales nuestros. El mundo, el diablo y la carne. Y vamos a ver, miren. Vamos a ver primera carta de Juan, capítulo 2. Un poquito de reversa y ahí está Juan. No se vaya muy para atrás. Antes de Judas ya va a encontrar la tercera de Juan, segunda de Juan y primera de Juan. Mire lo que dice el capítulo 2, primera de Juan,
capítulo 2 y versículo 15. Es un versículo muy conocido. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está el primer enemigo, el mundo. Fíjense qué interesante lo que dije al principio del mensaje. La conducta la conducta que nos impusieron en las iglesias. Cuando tenían este versículo, querían que uno viviera debajo de un puente. No quiere decir eso. Es que aquí dice, mire, que el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces usted tiene que andar siempre aguantando hambre, tiene que andar un hoyo en los zapatos, tiene que andar manejando una bicicleta toda vieja y tiene que vivir debajo de un puente, porque si no, usted no es cristiano. No quiere decir eso. Vamos a entender bien la palabra. ¿Cómo va a creer usted que el Señor va a querer que usted viva debajo de un puente? Lo digo con mucho respeto, porque yo sé que hay muchas personas que por su situación económica no logran adquirir un estatus superior de vida. Lo estoy diciendo con mucho respeto. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que si el Señor le bendice a usted por su trabajo, si el Señor le bendice a usted por su dedicación, por su esfuerzo, y usted puede superarse, hágalo. En ningún momento eso va a contradecir estos versículos. En ningún momento. A lo que se refiere acá es ya a la obsesión. A la obsesión de querer uno parecerse al mundo. Hay lugares también, iglesias, que toda la moda que saca el mundo la ponen ellos. Eso ya, a mi manera de ver, ya no debe ser así. Porque tiene que haber una diferencia. Pero no se trata a la vida que nosotros vamos a llevar. Tenemos que trabajar, tenemos que comer. Dependiendo del lugar donde usted viva, usted necesita un vehículo. Y no es cuestión de presunción, es cuestión de que el vehículo es una necesidad, es una respuesta, es una solución a una necesidad. Entonces no se trata, ¿verdad?, de que este anda en el mundo porque anda en un carro. No se trata de eso. Yo veo con mucha tristeza ahí en internet, yo creo que ustedes han visto también, unos hermanos macheteros, que todo es pecado. Si un día me levanté enfermo y no pude ir a la iglesia, no es pecador. No es eso. Seamos sensatos. Pidamos al Señor. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor. Aquí dice, el mundo pasa. Se refiere a que no vamos a estar aferrados. Si el Señor nos ha bendecido, amén, recibamos las bendiciones que Dios nos da. Si el Señor nos ha provisto lo necesario con gozo, recibámoslo, disfrutemos lo que Dios nos ha dado, sin caer en la idolatría, sin aferrarnos al mundo, sin estar echando raíces en este mundo. No, a mí aquí me gusta y yo me muero. Si mis cosas algún día yo dejara de tenerlas, yo me muero. Eso ya es una idolatría. Tenemos que disfrutar lo que Dios nos ha dado, pero saber que todo esto se va a terminar. El mundo no puede quitar nuestra mirada del blanco perfecto que es Cristo. Jesús es nuestro blanco perfecto.
A Él debemos verlo. Y las cosas del mundo no nos pueden distraer. Como el ejemplo de Balaam, el profeta. Le llegaron a ofrecer dinero para ir a maldecir al pueblo de Dios. Y entonces Balaam se le salieron los ojos. Vea, ¿cuánto decís que me vas a pagar? Tanto. Vamos, sí. Vamos. Y eso que Balaam era judío también. Iba a maldecir a sus hermanos, al pueblo de Dios. Pero se dejó ir por el mundo. Se dejó deslumbrar por aquel ofrecimiento. Y ofendió a Dios. No lo ofendió en la profecía, porque a la hora de profetizar, dice la Biblia que no maldijo al pueblo. Dios no lo permitió, sino que en lugar de maldición, Balaam decía bendiciones. Pero su corazón, su conducta fue lo que ofendió a Dios. Ese deseo de que no le importó. A mí me están pagando, así que yo voy allá a maldecir al pueblo. Estaba completamente trastornado Balaam. Él se dejó llevar, se dejó arrastrar por el mundo. El mismo Salomón. Salomón era un hombre que comenzó bien. Pero después dice que las mujeres desviaron su corazón. Desviaron su corazón a la idolatría. Tenía mucha riqueza, tenía mucha sabiduría, pero se dejó llevar. Eso sí son errores. Pero no pensemos, hermanos, que, bueno, pues como el mundo, ¿verdad? El mundo es malo, entonces nosotros vamos a vivir arrastrados. No quiere decir eso. Vamos a disfrutar lo que Dios nos ha dado. Sin caer en la idolatría, sin caer en la obsesión, sin caer en el engaño, sino con sensatez. Amén. Vamos a leer Efesios. Esto sí, yo creo que hasta de memoria se lo pueden algunos. Efesios capítulo 6. Vamos al segundo enemigo, que es Satanás. Eso se sabe por defecto. Capítulo 6. Y versículo 12 de Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está el enemigo número 2, que es Satanás. Todos estos son los achichincles, son los ayudantes de Satanás. Dice, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí Pablo hace una lista de la jerarquía oscura en contra de los creyentes. Dice que arriba están principados, como príncipes. Claro, el que está más alto en esta jerarquía es Satanás. Después están los principados. Después están las potestades. Dice, después están gobernadores. Y después dice huestes espirituales, o sea, ejércitos demoníacos. La tarea de esta jerarquía diabólica es detenernos a nosotros. Detenernos. Que ya no oremos, que ya no leamos la palabra, que blasfememos en contra de la palabra de Dios, desanimarnos, ponernos 1000 ocupaciones para no buscar de la presencia de Dios. Por eso Judas dice, los exhorto a que luchen vigorosamente, porque todas estas potestades se vienen en contra.
Y todo esto es el mundo invisible. Es el mundo invisible. Pero por diferentes situaciones, ¿verdad? Puede ser de que se tornen situaciones físicas. Situaciones, sí, que un malentendido con una persona. Siempre que hay malos entendidos, Satanás está metiendo la cola. Cuando hay pleitos, cuando hay una situación que, sí, que pretende, como la gente le dice comúnmente, a veces las cosas que por pura mala suerte, ¿verdad? A veces, no siempre, pero a veces Satanás está metido en situaciones de pleitos, de malos entendidos, de envidia, de celos. Es Satanás. Entonces nosotros, como dice Judas, tenemos que contender, ir en contra, no dejarnos vencer, luchar vigorosamente, dice. Y aquí la Reina Valera dice contender ardientemente, o sea, con ganas, no dejarnos engañar, sabiendo que ese ataque es del enemigo, y vencerlo con la oración. Vencerlo con la fe en la palabra de Dios. Así como Jesús, ¿se acuerdan? Jesús dice que iba a empezar el ministerio, se fue al desierto, ayunó 40 días y 40 noches, y después Satanás ya le tenía el comité de bienvenida. Ah, pues tú eres Jesús, el Hijo de Dios, y tú tienes acá una tarea. Bueno, parece que tenés hambre, tenés bastantes días de no comer. Entonces mira, vos sos Jesús, ¿verdad? Porque Satanás llegó faltándole el respeto al Señor. Por eso le decía, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, como tentándolo, ¿verdad? Ah, si es cierto que vos sos el Hijo de Dios, si es cierto, entonces di que esas piedras se conviertan en pan. Tentándolo, molestándolo. Pero Jesús no le dio gusto. Jesús no tenía que demostrarle nada a ese espíritu malo, ni a ese espíritu malo, ni a nadie. Él era quien era y él lo sabía. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lánzate de aquí, porque escrito está: a sus ángeles mandará para que te guarden y no tropieces con piedra alguna. Mire qué diablo, que el Señor lo reprenda, mencionándole la Biblia. Eso que le dijo está en el Salmo 91. Ahí está. Según él, para confundir al Señor, ¿verdad? O sea, no sabía nada, pues Satanás. Él pensó, no, ahorita aquí lo hago que caiga. Pero el Señor no cayó. Siempre le respondía: escrito está, escrito está, escrito está. Con la palabra. La palabra es la espada, la palabra es la espada. Cuando llega un mal pensamiento, usted se acuerda, usted dice: no, pero la Biblia dice tal cosa. Ahí está, ¡fum! Un filazo con la espada de la palabra. No, y dice, y quizás un pensamiento malo. No, la palabra, yo leí la Biblia que dice tal cosa. ¡Fum! Otra defensa. Entonces hay que conocer la palabra. Porque si no conocemos la palabra, rapidito nos van a tumbar. Por eso hay mucho cristiano decaído, mucho cristiano triste. Ay, es que estoy deprimido. Ay, es que no sé qué pasa, porque no leen la Biblia. No leen la Biblia, por eso. Lea la palabra. La palabra es espíritu. La palabra está viva. Y cuando la leemos, nos da vida. Si Satanás tuvo la osadía de enfrentar al Señor Jesús, ¿ustedes piensan que no se querrá enfrentar a nosotros? ¿Verdad? Y entonces es ahí donde tenemos que estar preparados. Gloria a Dios, porque el Señor nos da ejemplo de cómo prepararse. El ayuno y la oración.
y el conocimiento de la palabra. Esas son las armas para hacer al creyente invencible. Y el Señor lo logró. Entonces tomemos ejemplo de Él para vencer a Satanás, para vencer esta jerarquía que acabamos de leer, huestes, potestades, ¿verdad? Dice, ¿qué más? Principados, gobernadores. Entonces el creyente debe estar preparado para resistir, contender ardientemente, dice la Biblia. Y la otra versión dice luchar vigorosamente, o sea, con ganas. Con ganas. Dar una buena batalla para no dejarnos vencer y no ser detenidos en nuestra trayectoria a la vida eterna. Vamos con el último, Gálatas capítulo 5. Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, así está el orden. Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas. Así lo va a encontrar, para que no nos cueste. Antes de Efesios. Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Capítulo 5 de Gálatas. Y versículo número 16. Dice la Biblia: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Aquí está. El tercer enemigo en la carne, o sea, nosotros mismos. Su tercer enemigo, y dicen que es el más peligroso, es el que vemos en el espejo todos los días. O sea, usted mismo. Yo mismo soy mi peor enemigo. Por eso dice Pablo, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ahí está. En todo Jesús nos da ejemplo. Él no se dejó vencer ni por el mundo, ni por Satanás, ni por su naturaleza humana. Él venció de una manera extraordinaria, de una manera ejemplar, de una manera singular, como nadie lo pudo haber hecho. Es el ejemplo que debemos seguir. Otra vez, ¿verdad? No hay que malentender estos versículos. Yo me acuerdo antes, cuando era pequeño, ¿verdad? Ahí querían tener a la gente en la iglesia. Hacían vigilias todos los viernes. No digo que esté mal, no digo que esté mal. Pero a veces la vigilia empezaba a las 10 de la noche, terminaba a las 5 de la mañana. A las 4 de la mañana, obviamente, pues la gente está cansada. Había gente que estaba cabeceando. Y ahí estaban, ¿verdad? No, esos que están cabeceando son carnales, porque no, eso no tiene nada que ver. A mí no me gustan las vigilias. En esta iglesia no se practican vigilias. Eso no tiene nada que ver, chico. Eso no es pecado. Si a mí a las 10 de la noche, yo ya estoy durmiéndome. A donde sea que esté, estoy de pie, estoy de cabeza, como sea. Si son las 10 de la noche, yo estoy dormido. Ahí regañando a los pobres hermanos porque a las 4 de la mañana tenían sueño. ¿Cuál es el problema, pues? Gente que malentiende las escrituras. Y de ahí, hermanos, que el siguiente día iban a trabajar. No habían dormido toda la noche e iban a trabajar. Algunos iban a desmayar al trabajo. Pero ¿cómo no se va a desmayar si no ha dormido? Ah, no, pero es que si no iban a la vigilia eran carnales. ¿Saben por qué? Los criticaban. Por eso ellos no querían sentirse mal. Y por no ser criticados iban. Hermano, la Biblia no se interpreta así. La Biblia no se interpreta así. Tenemos que tener sabiduría. Tenemos que tener sensatez. No se refiere a eso.
Por eso tenemos que conocer la palabra. Los deseos de la carne. Cuando se dice la carne, lo primero que se le viene a las personas son cuestiones de inmoralidad sexual. Sí, incluye, pero no son los únicos. Hay malos pensamientos, hay egoísmos, hay chismes. Mire, hay una cantidad de lenguas largas en las iglesias. Hay un montón de lenguas largas que parecen canastos de serpientes. Gente chismosa, que no pueden tener la boca cerrada y calumnian a otras personas, calumnian a los pastores sin saber, no saben. ¿Esos también son conductas de la carne? Son conductas de la carne también. No solamente las cosas de inmoralidad sexual, también, eso se incluye. Pero los chismes, los malos pensamientos, el egoísmo, todo eso son conductas de la carne. Y Pablo dice, no satisfagan los deseos de la carne. Así como Jesús nos enseñó a mantenernos serenos, sensatos, como lo hizo el maestro. Querer, ¿verdad? A veces uno, la carne lo invita a hacer cosas que uno no puede. Me acuerdo que hace tiempo, en un trabajo, hace tiempos que tuve, tenía un compañero, pero ese tipo era metido, pero metido con M mayúscula. Chismoso. Y siempre andaba parando la oreja. Siempre estaba así. ¿En serio? Así ve, así. Y después venía y me contaba la información. Yo siempre me he dado cuenta de cosas, pero a mí la gente viene y me dice, no es que yo ande buscando nada. Y me decía, mira, siempre es bueno estar en el chisme, siempre es bueno estar en el chisme. No, hombre, ¿qué va a ser bueno eso? No voy a andar ahí sabiendo información que a mí no me importa. ¿Para qué? De todos modos, todas las cosas siempre se saben. Todas las cosas siempre se saben, sin que usted pida información. Todo eso son deseos carnales. El creyente debe tener una conducta sensata, una conducta serena, una conducta respetuosa, responsable. No podemos darle rienda suelta a nuestros deseos y pasiones porque va a ser un desastre, nos vamos a afectar, nos vamos a autodestruir. Esa es la enseñanza, que con estas conductas carnales nos autodestruimos. Es mal para nosotros mismos. Y esa obviamente que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tengamos, Él dijo, he venido a darles vida y vida de calidad. Eso significa, cuando Cristo dice una vida de abundancia, significa una vida de calidad. Una vida que disfrutemos, algo que nos agrade, sin caer en el libertinaje, sin caer en el desorden. Y para finalizar, hermanos, vamos a leer Romanos, capítulo 12. Con este terminamos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Capítulo 12. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Así está el orden. Miren lo que dice capítulo 12 y versículo 21. Un versículo bien pequeño. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí está la respuesta. Vencer con el bien el mal. ¿Qué significa? Que si yo tengo un mal pensamiento, tengo que sustituir ese mal pensamiento por un pensamiento bueno.
En el caso, para ese ejemplo, ¿verdad? O si nosotros tenemos quizás un hábito, por ejemplo, malo, tenemos que buscar otro hábito que sea bueno para sustituir este hábito malo, ¿verdad? Si el martes a las 3 de la tarde hacemos algo indebido, pongamos una actividad buena para el martes a las 3 de la tarde, para que ya el hábito malo vaya saliendo. Y no nos desanimemos, ¿verdad? Si al principio no lo logramos. Intentamos la próxima, intentamos y seguimos intentando hasta tener la victoria. Eso es lo que significa luchar vigorosamente. Lo intentaré otra vez, hasta que el Señor me dé la victoria. Cambiar nuestro ambiente en la medida que podamos. Cortar amistades. No me importa quién sea. Cortar amistades. Y hoy que estamos en el mundo digital, ¿verdad? Saque contactos de su teléfono, de sus redes sociales. Quítenlos, chis. Ay, es que si los quito van a ver que los bloqueé. ¿Y a mí qué me importa? Mejor usted que bloquee a esa gente y no que Dios lo vaya a bloquear a usted. Yo por eso no tengo redes sociales, chis. Lo único es este perfil en YouTube para pasar los mensajes nomás. De ahí otras redes sociales no me interesan. Dice, es que el que no tiene redes sociales es como que no existe. A mí, ¿qué me importa? No tengo tiempo yo para tanta tarugada que sale ahí. Unas viejas chinas tragando pescado crudo. A mí, ¿qué me importa? Yo no quiero ver esas tonteras. Tragando tiburones y pulpo. Y de plano que lo único... No, hombre, yo no sé qué tanto traga esa gente. Eso, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama glotonería. De ahí vi otro loco tragándose las piedras. Cocina las piedras ahí con salsa y después se pone a tragar las piedras. ¿Qué de bendición es eso? Yo tengo cosas más importantes que hacer que estar viendo gente loca tragando piedras y palos. ¿Para eso quiere usted las redes sociales? ¿Para eso? No, hombre. No, hombre, ¿para qué yo noche? Tengo cosas más importantes que hacer. Entonces, hermanos, hagamos los cambios que tengamos que hacer. Si usted siente que tiene que cancelar su red social, cancélenla. O si usted quiere seguir viendo este mensaje, amén. Usted vaya viendo las cosas que le convienen más. Aunque solo se quede con un contacto, pero que ese contacto sirva de bendición para su vida. Que sea de bendición para su vida y que le ayude a caminar y a continuar firme hacia la patria celestial. No seas vencido de lo malo, dice la palabra, sino vence con el bien y el mal. Sustituyamos. Quítese los pensamientos malos y traiga pensamientos buenos, pensamientos positivos. Actividades que no le bendigan, trate de irlas quitando poco a poco y traiga actividades de bendición. Qué bueno que esas actividades que el Señor nos da pueden irnos sacando adelante. Leer la palabra. Hace poco una persona me decía que se ponía a escribir un estudio de la Biblia. Me enseñó un mensaje o varios mensajes de la palabra que había escrito. Gloria a Dios, dije yo, qué bendición, así debe ser. En lugar de otro tipo de actividades, estamos haciendo lo que nos da vida. La palabra de Dios. Un estudio de la palabra completo, de mucha bendición. Así es. Y así como Jesús venció, entonces nosotros también vamos a vencer. Pero necesitamos, hermanos, luchar vigorosamente. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este momento. Te damos gracias por tu palabra.
Te damos gracias por tu consejo. Padre, gracias por las personas, por las familias que nos han sintonizado. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a cada vida, que tú bendigas a cada persona. Señor, te pedimos que veas el esfuerzo de tus hijos, el esfuerzo que realizamos para continuar hacia tu presencia. Mira, Padre, estas adversidades que a veces están en nuestro camino. Te pedimos que podamos luchar vigorosamente en contra de las adversidades para tener la victoria que tú nos quieres dar, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que nos perdones por nuestras faltas. A partir de hoy, Señor, queremos imitar tu conducta. Así como tú venciste, también nosotros queremos vencer. Aquellas personas que se arrepienten de sus pecados, te pedimos que les perdones, donde quiera que se encuentren, Señor. Te pedimos que tú les limpies su conciencia, que tú les ayudes a llevar una vida en abundancia como tú la prometiste. Perdónanos, límpianos, permite que este mensaje quede grabado en nuestro corazón, que podamos, Señor, llevarlo a la práctica y que tu nombre sea glorificado en todo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.